verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Saludamos en primer término a la asambleísta de ADN, Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, para hablar este escándalo nuevo, que no pasa nada en la Asamblea Nacional y que fuera denunciado en días anteriores por una investigación muy sobria de Diario El Universo, que daba cuenta que se están feriando los cargos como botín político durante los últimos días. Al menos, dice la investigación, 17 cargos fueron entregados a dedos en la Asamblea Nacional con la intención de llegar a 80 designaciones hasta mayo. ¿Qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional? Asambleísta Inés Alarcón, muy buen día. Miguel, muy buenos días, un saludo atento a todos quienes nos escuchan. Sí, es lamentable ver cómo las mismas estrategias de estos partidos de siempre pretenden nuevamente realizar este tipo de estrategias que para nosotros es una desesperación. La imposibilidad de ellos en este momento político electoral ya han dejado de lado el discurso de la transparencia, el discurso de la honestidad, y pues hoy pretenden a dedo cumplir con los compromisos que ellos, entiendo, ya han adquirido. En este caso ni siquiera han guardado las formas, ni siquiera han visto la posibilidad de llevarlo al ente competente, en este caso el CAL. Sí es lamentable lo que el pueblo ecuatoriano tiene que ver ante la desesperación de este partido político, que ahora lo único que busca es cumplir sus compromisos. ¿Cumplir qué tipo de compromisos en vísperas de la definición presidencial el 13 de abril? Bueno, como dice la investigación, se han identificado 17 cargos arbitrarios y piensan llegar a 80 designaciones hasta mayo. Y ahora también tiene sentido, ¿no? Por eso los otros partidos se confabularon con el correísmo para ciertas votaciones, para que justamente ahora esos favores ya sean pagados. Pero eso no va a quedar así, ¿no? Nosotros siempre como bancada estaremos dispuestos a levantar la voz y a indicarle al pueblo ciudadano, al pueblo ecuatoriano lo que está sucediendo y lo que quieren hacer con la Asamblea Nacional. Ya hemos solicitado información oficial, compañeros de la bancada también, como el asambleísta Matobelle, ya ha hecho no solo un requerimiento de información, sino una convocatoria urgente al Consejo de Administración Legislativa ante estos hechos. Ahora esperemos que se dé la inmediatez con lo que actúan, porque siempre actúan con una rapidez para golpear a los ministros, para golpear al gobierno por cualquier situación. Ahora esperemos también que esa inmediatez se dé para que justamente la ciudadanía conozca por qué hay estas designaciones a dedo. ¿Se puede determinar en qué sectores se ha dado estas designaciones a dedo? Bueno, yo entiendo que es en la parte administrativa. Todavía nosotros no hemos recibido la información solicitada a la presidencia de la Asamblea Nacional. Esperamos que se dé con manera urgente, vuelvo a repetir, la celeridad de información que se requiere en este caso para todas las interrogantes que hay, porque hay mucha gente afectada que fue despedida, hay mucha gente que incluso ha dicho que va a hacer plantones afuera de la Asamblea Nacional, porque los despidos fueron de manera inmediata y también así los reintegros a los puestos de manera arbitraria. Y se habla también, asambleísta Alarcón, que serían 80 designaciones hasta mayo. Con estos nombramientos, ¿qué es lo que se pretende? ¿Captar votos? ¿Qué es lo que se pretende? Para nosotros cumplir favores, cumplir con los compromisos que ya tienen adquiridos y por supuesto es en este momento político electoral quedar bien con estas personas, lo cual nos parece totalmente fuera de cualquier tipo de transparencia o cualquier tipo de honestidad. Realmente cómo se está tratando a la Asamblea Nacional nos parece que es un movimiento completamente desesperado. Por ello nosotros no permitiremos que nombramientos irregulares que afiancen al primer poder del Estado. Han enviado unos comunicados que para nosotros son comunicados vacíos, que no tienen nada de información, que no tienen transparencia, pero bueno, realmente a nosotros no nos sorprende esta forma de actuar, siempre lo hacen de esa manera y respetando la ley,
saltándose las normas para cumplir con lo que para ellos determina la agenda personal o la agenda partidista. Ahora, ¿se conoce del resto de nombramientos que se estaría operando o que se están ofertando? A eso me refiero. Nosotros hemos pedido ya un requerimiento de información como bancada acerca de estos nombramientos. Incluso, vuelvo a repetir, el asambleísta Matobelle ha pedido una sesión urgente al Consejo de Administración Legislativa. Todavía, como siempre, no nos han puesto fecha, todavía no nos indican cuándo nos van a enviar la información, porque nosotros hemos pedido que se detalle a cuáles son los sectores que se les está queriendo imponer a dedo las nuevas contrataciones y quiénes han sido las personas que han sido afectadas. Ahora, ¿qué debe ser un concurso de merecimientos? ¿Cuáles debieran ser los méritos? No entregar por apetito político electoral. No se está poniendo que el único requisito sería los acuerdos políticos de la Revolución Ciudadana que hoy dirige la Asamblea Nacional. Mire, estos cargos públicos deben asignarse por mérito, capacidad, transparencia, no por favores políticos. Mire, la legislatura, la legislación, el primer poder del Estado, merece pues funcionarios que sepan del valor de ser un servidor público, que no usen el poder para el reparto descarado de estos nombramientos, porque en realidad ahora el término incluso ya deja de ser hasta guardar las formas, se ha convertido en una manera descarada de únicamente repartir favores, repartir cargos con el fin de cumplir los compromisos que ellos debieron haber adquirido ya con incluso partidos políticos. Ahora también leíamos, se está favoreciendo presuntamente a personas que tienen procesos penales abiertos por asociación ilícita, tráfico de influencias. ¿Se sospecha que existe estos procesos de designación en la Asamblea con estas condiciones? Sí, existe después de la investigación que se ha llevado a cabo, es justamente por ello, y vuelvo a repetir y así aquí enmarcar, que los requerimientos de información de la bancada es justamente para determinar todas estas situaciones que para nosotros son irregularidades que deben transparentarse en el primer poder del Estado. ¿Y cómo debieran ser los procesos? ¿Cómo debieran designarse los cargos públicos, al menos en la Asamblea Nacional? Vuelvo a repetir, para ser un servidor público del primer poder del Estado, de la legislatura, debe asignarse por mérito, capacidad, transparencia, porque hay procesos dentro de los cuales se debe llevar que están normados ya en el reglamento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero esos no se han respetado, puesto que en este periodo de carnaval se hizo el carnavalazo en la Asamblea Nacional y se procedió a dar los cargos a dedo para cumplir, vuelvo a repetir, para cumplir compromisos, para cumplir favores. Y aquí lo grave es que ya están 17 cargos de manera arbitraria y la intención es de llegar a 80 designaciones hasta mayo, y es lo que sorprende y es lo que nosotros no vamos a permitirlo. Por eso ya hemos pedido los requerimientos de información, incluso tengo entendido que vamos a proponer un cambio de orden del día para que se trate en el Pleno y para que la transparencia de la que tanto hablan, para la honestidad de la que tanto dicen, realmente se ponga sobre la mesa y la ciudadanía sepa qué está pasando en el primer poder del Estado con este tipo de contrataciones. Ahora, otro tema que revisábamos de esa investigación, se daría cuenta que hay un reparto abierto del poder en estos días y en esta administración en vísperas de cambiar la Asamblea el 14 de mayo. Correcto, es justamente estas designaciones a dedo, estas designaciones que se vienen dando o que se dieron ahora en este periodo de vacancia justamente por el carnaval, por eso lo digo, el carnavalazo que se dio en la Asamblea Nacional, es justamente dejar cambiando estos cargos para cumplir sus favores, no hay otra cosa. Estamos a 2 meses de que termine este periodo de transición en la Asamblea Nacional y ahora están poniendo 17 cargos ya de manera arbitraria y a los 80 que piensan llegar.
Por eso es importante, ciudadanos ecuatorianos, estar vigilantes de las acciones que se están tomando ahora en este momento político electoral, únicamente para beneficiar su agenda partidista, para beneficiar su agenda personal, que no busca el beneficio de los ecuatorianos. Únicamente lo que busca es favorecer a quienes están del lado de ellos, pero no por mérito, no por capacidad ni transparencia, sino únicamente a dedo para cumplir los compromisos que tiene. Concretamente han planteado que se haga público y notorio los procesos de designación de estos días. Correcto, hemos pedido que se haga público, que se transparente la información acerca de estos cargos que se dieron de manera arbitraria, y también se ha pedido que el Consejo de Administración Legislativa sesione para que indique al Pleno de la Asamblea Nacional cuál han sido los procedimientos que han llevado para llevar a término estos contratos. ¿Se conoce específicamente, asambleísta Inés Alarcón, en qué secciones, en qué comisiones han comenzado a designar a dedo para estos cargos? Bueno, no me quiero adelantar porque justamente para ello son los requerimientos de información. No me gustaría mal informar a la ciudadanía cuáles han sido específicamente estos cargos. Para ello es importante que la presidencia de la Asamblea Nacional responda a los pedidos de información de esta bancada, para nosotros también poderle informar a la ciudadanía, porque es una preocupación general de qué está pasando con estos cargos de manera arbitraria que hoy ya están siendo parte de la Asamblea Nacional. Por eso es importante, y eso vuelvo a llamar a la ciudadanía, estar vigilantes con la información que nosotros podremos recabar, y esperamos que la presidencia de la Asamblea Nacional también transparente cada proceso que se ha llevado por estos cargos y estos nombramientos. Quería preguntarle al asambleísta Alarcón, ¿cuándo presentaron esta solicitud y si ha habido alguna respuesta todavía? El 9 de marzo se presentaron los requerimientos de información. Me parece que el 8 de marzo el asambleísta Matobelle. No hemos recibido respuesta. Todavía no existe ni siquiera la convocatoria al Consejo de Administración Legislativa para que se pueda tratar este tema tan importante. Por eso vuelvo a repetir que es importante que haya la celeridad que requieren estos casos, en donde se está claramente viendo cómo a dedo están nombrando para cumplir compromisos. Ahora, si bien es cierto, nosotros hemos puesto los requerimientos de información, que sesione el Consejo de Administración Legislativa de manera urgente e inmediata, cambio de orden del día. No nos vamos a callar y tampoco lo vamos a permitir. Haremos las ruedas de prensa necesarias, levantaremos nuestra voz, porque lo que está pasando en el primer poder del Estado es un abuso de poder justamente para cumplir favores. ¿Y qué está pensando el resto de bloques legislativos en la Asamblea Nacional respecto de esto? Entiendo que deberán manejar la misma postura. No podemos pasarnos por encima de la ley, no podemos simplemente esperar que quien esté en la presidencia abuse del poder que tiene para nombrar de manera arbitraria cada cargo. Esperamos que tener los votos suficientes para un cambio de orden del día, que se ponga sobre el pleno, sobre la mesa del pleno de la Asamblea Nacional, se debata, se discuta y por supuesto se dé la transparencia necesaria para los ecuatorianos. Bien, quisiera hablar, aparte, mientras espera información del Consejo de Administración de la Legislatura, ¿cuáles son los temas pendientes que tiene la Asamblea Nacional y que debiera priorizar en medio de este ambiente político electoral que tiene? Porque hay reformas, para citar uno, reformas constitucionales luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional que dio luz verde. Uno, la reforma precisamente al artículo 5, que tiene que ver con la seguridad y la posibilidad de recibir ayuda militar extranjera en las bases ecuatorianas. La otra reforma, para que no haya financiamiento para las organizaciones políticas, reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución. ¿En qué condiciones está eso o sigue empolvado, guardado en la gaveta? Mira, aquí es increíble cómo las comisiones que están designadas para este trámite han preferido dejarlas empolvadas, como bien lo ha dicho usted.
el tema tan importante como lo es para la seguridad nacional, la reforma al artículo 5 de la Constitución, para recibir apoyo de bases militares extranjeras en nuestro país, únicamente ha pasado el primer debate. Y la presidenta correísta, la presidenta de la Revolución Ciudadana, que lleva esta comisión, ha dicho que no lo va a hacer este periodo, que va a esperar al próximo, que el próximo lo resuelva, como si la seguridad nacional del país pudiese esperar a la gana o al momento político electoral, que ahora para ellos es más importante que cualquier ciudadano, es más importante que el país. Y eso sí hay que dejarlo claro, y es indignante ver cómo no se acelera ningún proceso que viene a coadyuvar con la seguridad nacional. Si bien es cierto, cada una de las aristas que el presidente ha ido poniendo en reformas de la Corte Constitucional, en leyes urgentes económicas, coadyuva para la mejor calidad de vida de los ecuatorianos. Pero es claro que a ellos no les conviene que hayan normas importantes, que hayan reformas importantes que vengan a mejorar la situación del país en temas de seguridad nacional. Y ahora por eso han decidido, con un informe desde el 17 de diciembre, que fue topado ahora en marzo, diciembre, enero, febrero, marzo, 3 meses después, para que se ponga en el pleno de la Asamblea Nacional y se pueda debatir. Un informe tan importante, un informe de vital necesidad para nuestro país en estos momentos. Pero la presidenta ha dejado ya dejarlo para la siguiente asamblea, que ellos lo tomen. Ahí se puede ver claramente cuáles son las intenciones que maneja este partido político, ahí se puede ver claramente cuáles son sus prioridades. Y por supuesto, la seguridad nacional no lo es. Y otra cosa también es importante que debe topar la Asamblea Nacional es la comisión para tenerle al dólar como moneda oficial, que fue iniciativa de ellos, pero que como la comisión no se conformó como ellos querían, simplemente suspendieron la sesión, habiendo una sesión ingresada por esta legisladora, habiendo una moción de una nueva comisión para que se pueda tratar ese tema tan importante como lo es mantener la moneda como nuestra moneda oficial. Pero no quisieron hacerlo, y es claro, y la ciudadanía está consciente de cuáles son sus prioridades, cuáles son sus intereses y cuál es la agenda que maneja. Bueno, vamos desde el año pasado, en diciembre recuerdo, cuando se tramitó por la comisión el tema de la reforma al artículo 5, se emitió el informe. ¿Y en qué condición está este momento esa reforma? ¿No se quiere poner a debatir en el Pleno? Ya está debatido el primer informe. El primero. Ahora debería trabajarse en el informe de segundo debate para que pueda ser enviado a votación y se trate con la celeridad que se requiere este tema de seguridad nacional. Que el presidente, conectado con lo que vive el país, porque él es un presidente de territorio, que conoce lo que está viviendo la ciudadanía, como el crimen organizado, la delincuencia, los grupos de delincuencia organizada, impermearon en nuestro país y hoy tienen de rodillas ciertos sectores por la disputa de territorios, por este crimen transnacional como lo es el narcotráfico, que acarrea el sicariato, que acarrea las extorsiones, y que hoy debe ser nuestro deber como legisladores darle las herramientas necesarias al país. Pero no, la presidenta ha dicho que lo mejor lo trate la próxima asamblea, como si eso no fuera una prioridad para el país. Y la otra reforma constitucional al financiamiento de los partidos y movimientos políticos, reforma al 110 y 115 de la Constitución. Bueno, ese tema se encuentra ya en mesa legislativa. Esperamos también que ya haya un informe de primer debate para este tema, que también es importante, que también con eso quitamos a tantas mafias que hay en los partidos políticos, que solo utilizan estos fondos para beneficiarse, viéndola al Estado como la gallina de los huevos de oro. Ahora esperamos que ya se envíe un informe de primer debate, porque es para lo que estamos ahí, para lo que el pueblo ecuatoriano nos la ha elegido, para crear esta normativa, para crear estas reformas que vienen a ayudar a la seguridad nacional, que vienen a mejorar nuestro país. Pero lamentablemente, como podemos ver, ahora están todo enfocado, encaminado al momento político electoral, que me hace bien, que no me hace bien, dejando de lado a los ecuatorianos. Y eso no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a levantar nuestra voz siempre que haya la necesidad de hacerlo por el pueblo ecuatoriano. Ya lo hicimos, íbamos a poner un cambio de orden del día para que se trate la reforma constitucional al artículo 5. Sabían que íbamos a hacer eso, lo pusieron sobre la mesa.
pero lo pusieron 3 meses después, cosa que para nosotros es inaudito. Hay otros temas. En el caso de la Comisión de Seguridad que usted preside, ¿qué está pendiente? Aparte de la reformas legales que se han tramitado. Bueno, nosotros como comisión tenemos procesos de fiscalización abiertos también, dentro de ellos el presunto tráfico de combustibles. También hemos estado trabajando en esta contratación de los chalecos por parte de las Fuerzas Armadas. También estamos trabajando en temas de vital importancia como son la ley de inteligencia. Con la ley de inteligencia ya terminamos nosotros nuestro trabajo y hoja de ruta en este periodo de transición, pero es importante porque nosotros vamos a enviar ya estos informes al Pleno de la Asamblea Nacional. Entregamos ya el informe del proceso de fiscalización abierto con el tema del software Pegasus, ya lo entregamos al Pleno de la Asamblea Nacional. Esperamos también que lo pongan ya en el Pleno de la Asamblea Nacional y que pueda ser debatido y transparentado a la ciudadanía. ¿Y cuándo será procesado esto? Está en manos de la presidencia de la Asamblea Nacional. Como comisión hemos cumplido en entregar al Pleno de la Asamblea Nacional en las fechas correspondientes estos informes, que son informes que nosotros recabamos después de una mesa legislativa, una mesa técnica con las diferentes entidades, y que como comisión, y al ser una comisión multipartidista de diferentes bancadas, nosotros determinamos si existe o no algún proceso en donde se haya incumplido cualquier norma, en este caso en el software Pegasus, en donde nosotros determinamos en el informe si existe o no en el país este programa, este software. Eso nosotros ya lo enviamos al Pleno de la Asamblea Nacional hace más o menos 30 días, y como no es un tema que a ellos les beneficie, como no es un tema en el momento político electoral, lastime al gobierno, lastime a un ministro, no lo ponen sobre la mesa. ¿Qué otros trámites están pendientes aparte de estos? ¿Cuán importante es la dirección de la Asamblea Nacional? Para eso se tomaron, precisamente en unos casos para bloquear y en otros para agilizar, como los nombramientos a dedo. ¿Qué otros temas tienen en agenda de trámite? Bueno, están los temas de las reformas constitucionales, que bien lo ha dicho usted, están también los temas de fiscalización. Nosotros tenemos la ley cívico-militar desde el mes de diciembre, enviado desde la Comisión de Seguridad, una ley que viene a darle un marco normativo a todos esos integrantes de las Fuerzas Armadas que pasaron ahí 1 año, 2 años y después salieron, y que generalmente esos son cooptados por los grupos de delincuencia organizada, y le estamos dando un marco normativo para que puedan seguir estudiando, puedan seguir en las Fuerzas Armadas. Es la manera de darles unas herramientas para que ellos puedan trabajar de manera honesta, trabajar también desde lo que ellos aprendieron en las Fuerzas Armadas. Pero no se está topando ninguno de estos temas que sí son importantes para el país, temas que vienen a trabajar desde la parte social. Realmente esos temas no se está topando en el Pleno. Todos los días se amanece con un nuevo exhorto, que son un saludo a la bandera. Todos los días se amanece con temas que vienen a ser únicamente político-electorales. Y la gente está cansada del show. La gente está cansada de estos shows políticos. Recordemos que hay una Asamblea Nacional que se fue con el 2% de credibilidad tras una muerte cruzada. Hoy esta Asamblea Nacional tiene el 13% de credibilidad, y es justamente porque la ciudadanía mira que no se está priorizando las necesidades del pueblo ecuatoriano. Se está utilizando como una plataforma para desgastar a un gobierno que lo único que ha hecho es trabajar con firmeza y liderazgo por el bienestar de los ecuatorianos y atacar a las mafias, atacar a los grupos de delincuencia organizada. Hay otros temas en agenda que sí han agilizado, por ejemplo, el juicio político. Dentro de los juicios políticos en la Comisión de Fiscalización, a la consejera del Consejo de Participación Ciudadana, Johanna Verde Soto. Y mientras tanto, no se define la posesión de quienes debieran completar la integración del Consejo de Participación. ¿Están haciendo también cálculo político o esperando informes que dilatan, como el de la Procuraduría General del Estado? Correcto, son ese tipo de estrategias, son ese tipo de cálculos políticos que se están manejando en este momento político electoral, que no le beneficia para nada a la ciudadanía, que no le beneficia para nada a ningún ecuatoriano.
que lo único que hace es cumplir la hoja de ruta o la agenda particular que ellos manejan. Pero lo bueno es que hoy incluso han perdido hasta las formas para hacerlo. Y está tan clara la desesperación que ellos están manejando en este momento que hoy la ciudadanía puede darse cuenta cómo están manejando el primer poder del Estado. Y así quieren manejar el país. Ya lo vivimos, creo que es el momento de que la ciudadanía como tal sepa que estos nombramientos que se quieren dar a dedo, que esta celeridad para algunos procesos y el retraso en otros, lo único que hace es demostrar que este partido político lo único que busca es beneficiar su agenda partidista. Le preguntaba a asambleísta Alarcón, y el tema de la posesión de los consejeros suplentes, ¿por qué no lo hace? Siguen haciendo cálculo a ver cómo logran retomar una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, a sabiendas que tiene una gran responsabilidad en el actual marco jurídico, como es designación Consejo de la Judicatura, designación Defensor del Pueblo, designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Es decir, hay temas absolutamente importantes. Hay temas importantes para el país, temas que enmarcan las autoridades que van a ser quienes dirijan este país. Y es por eso justamente que se dilata cualquier tipo de proceso mientras buscan la manera de cómo llegar a ellos. Ahora, es importante que sepa la ciudadanía que estas designaciones se tienen que dar a través de presidencia. Presidencia es quien pone las fechas para hacerlo. Uno como legislador lo que puede hacer es enviar una solicitud para que se trate con la celeridad necesaria, pero de quién está en las manos estas designaciones y las fechas para hacerlo le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional, que como vemos están más apurados en hacer dar estos nombramientos de manera arbitraria que en darle realmente soluciones al país. Bueno, entonces, ¿qué se espera de esta agenda, al menos hasta la segunda vuelta presidencial? Que sigan todo este tipo de hechos como los nombramientos a dedo. Bueno, a nosotros no nos sorprende este tipo de actuaciones, ya lo hemos venido viendo no solo en una, sino en algunas actuaciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos dejado que ahora en realidad se demuestre cuáles son las formas que ellos utilizan para manejar la agenda de ellos. Ahora lo único que nosotros vamos a hacer es levantar nuestra voz, indicarle al pueblo ecuatoriano lo que está pasando. No vamos a ser parte de este juego político de ellos, no vamos a ser parte de toda esta manera de llevar el Pleno de la Asamblea Nacional. Realmente es penoso que otra vez el pueblo ecuatoriano tenga que ver una Asamblea Nacional en show. Es penoso que tenga que ver al primer poder del Estado no respetar la norma cuando nosotros somos los llamados a respetar la ley. Ahora es importante que el pueblo ecuatoriano esté vigilante de lo que pasa en el primer poder del Estado y sobre todo cómo se está manejando de manera arbitraria. Como vuelvo a repetir, no vamos a permitir que se den este tipo de irregularidades, después enviar comunicados vacíos, que no tienen nada de información, peor transparencia, y que en realidad lo único que denota o demuestra es la forma en la que actúa este partido político. Quisiera un comentario de la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad. El Universo acaba de poner en redes sociales el prestigioso Diario de Guayaquil: Asamblea Nacional incluye en el orden del día, en la sesión de este 11 de marzo, mañana, recibir a Gabriela Golbán, que fue la primera esposa del presidente de la República. Es decir, ¿qué están buscando? Pregunto, ¿qué están buscando? ¿Hacer escándalos? ¿Tratar de capitalizar votos? ¿Qué están haciendo con este tipo de actos? Como publica el Universo. Otro acto desesperado de este grupo político que lo único que busca, como todos los actos desesperados que han venido haciendo, es golpear la imagen del gobierno. Un gobierno que le ha declarado la guerra a las mafias, que le ha declarado la guerra a los grupos de delincuencia organizada. Pero topando este tema también sería importante que reciban la presencia de la señora Soledad Padilla, quien tengo entendido ya envió una solicitud para comparecer en el Pleno de la Asamblea Nacional. Una mujer que también ha sido víctima de violencia por parte de un actor político que hoy se encuentra tras las rejas por temas de corrupción. El señor Jorge Glass Espinel.
Correcto. Y que hoy ese tema ha sido completamente invisibilizado, que no les importó en su momento a ese partido político darle voz a esa mujer, que hoy ha pedido también comparecer en el pleno de la Asamblea Nacional, y que si bien es cierto, la Asamblea Nacional es la casa de la democracia y todos los ecuatorianos son bienvenidos, pero que también se dé igualdad de oportunidades a mujeres que también han sido violentadas dentro de partidos políticos. ¿Qué buscan con estas acciones? ¿Capitalizar votos? ¿Denostar al candidato presidente? ¿Qué es lo que pretenden? Desgastar la imagen del presidente. Es lo único que pretenden. Lo que buscan es llevar estos temas que para mí son de índole personal, al ser la ex esposa del señor presidente, y respetando cualquier forma, como ya lo vemos que lo han venido haciendo, pero al final, vuelvo a repetir, todos quienes deseen ir a la Casa de la Democracia, pedir una voz en el pleno de la Asamblea Nacional, nosotros contentos de escucharlos. Pero también es importante que se dé voz a quienes fueron silenciadas en este partido político y que sí fueron violentadas, pero que hoy pueden tener la oportunidad de hablar y de hacer conocer al pueblo ecuatoriano lo que sufrieron, toda su lucha que vienen teniendo con respecto a la violencia de género. Esperamos que le den la posibilidad de hablar a la señora Soledad Padilla en el pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros como bancada y especialmente como Inés Alarcón estaré ahí respaldando a Soledad Padilla y sobre todo respaldando que se le pueda dar una voz en el pleno de la Asamblea Nacional. Soledad Padilla es la asesora y cercana de Jorge Glass Espinel en la vicepresidencia, y luego, a confesión de ella, estuvo vinculada, ganando sueldo de la prefectura provincial de Pichincha, y que fue procesada en este juicio. Bueno, yo lo que conozco acerca de lo que ella fue violentada por el señor Jorge Glass, violentada en su partido político, y en el partido político en donde no le dieron la facilidad de hablar, de denunciar lo que ella estaba viviendo por todo este maltrato psicológico que ella vivió. Más allá de los procesos que usted me indica, más allá si estuvo o no relacionada, aquí hay una mujer que fue violentada y que merece levantar su voz en el primer poder del Estado, y nosotros vamos a estar para respaldarla. ¿Qué van a analizar esta semana en la agenda? Aparte de la comparecencia de la primera esposa del presidente de la República, ¿puede ser causa nacional cuando hay proyectos de ley, reforma al Seguro Social ecuatoriano, reformas a la seguridad, reformas laborales, el país mirando una agenda politiquera, debatiendo estos temas en lugar de contribuir a la solución de problemas acuciantes de la gran mayoría de ecuatorianos? Eso es lo que me refiero, a más de darle un desgaste al presidente de la República, le dan un desgaste a la institucionalidad de la Asamblea Nacional al hacer estos shows políticos, que lo único que lleva es a que la gente deje de confiar en la Asamblea Nacional, deje de confiar en los legisladores como quienes son los llamados a generar normas, reformas importantes para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. ¿Cómo mejora la calidad de vida de los ecuatorianos llamando a la ex esposa del señor presidente para desgastar la imagen del mismo? Realmente es penoso que eso se haya puesto en el pleno de la Asamblea Nacional, pero si quieren llamar por violencia de género, bueno, démosle la voz a quienes también han sido violentadas. Bien, muchas gracias a la presidenta de la Comisión de Seguridad, asambleísta de ADN, Inés Alarcón, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amable. Un saludo afectuoso, muchas gracias. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Seguiremos pendientes de esta agenda de la Asamblea Nacional que no contribuye a la solución de los problemas estructurales de este país. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el sociólogo Juan Cubi y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la OID, y el doctor Gabriel Hidalgo, catedrático del IAEN, para hablar sobre la coyuntura política, el consenso en el sector indígena y lo que ocurre en partidos políticos del país como el socialista ecuatoriano. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Correísmo en silencio ante el abandono de migrantes por parte de Maduro. El presidente Daniel Noboa denunció que el régimen de Maduro bloquea el retorno de migrantes venezolanos como represalia contra Estados Unidos, calificándolo de una miserable falta de empatía. Mientras Ecuador respalda a sus ciudadanos deportados, el correísmo calla ante los abusos de su aliado. No dicen nada cuando Maduro abandona a su gente, pero sí atacan cuando aquí se defienden los intereses de los ecuatorianos. ¿Seguirán escondidos o tendrán el valor de pronunciar